Marinés, muy buenos días, muchísimas gracias Gracias. por la invitación, extiendo un cordial saludo a nuestros amigos televidentes y a la gente pues, que nos sigue en las redes sociales. Muchísimas gracias por la invitación, venimos a tocar temas importantes, como Claro que siempre. sí. Siempre tenemos un poquito de miedo, porque yo digo, el día que no tengamos miedo es que ya estamos muertos. Claro Sí, que sí. hoy, por ejemplo, sí, siempre tenemos un poquito de miedo cuando empezamos todo, pero igual ese miedo como que nos ayuda, como que transformamos en otra cosa. Por supuesto, el miedo es parte del ser humano, está ahí. Ajá. Bendito sea el miedo, porque si no fuese por el miedo, no estaríamos vivos. Claro que Una sí. persona sin miedo sale de aquí del canal y se cruza la autovía Ajá. sin problema. Claro. Entonces el miedo definitivamente permite y hace que estemos vivos. Y que las cosas las hagamos de mejor De manera. mejor manera. Por el mismo miedo. ¿no? Claro que sí, que seamos analíticos y lo demás. Pero bueno, enfocándonos al tema de éxito, enfocándonos al tema de progreso, de ser una mejor persona y de crecer, ¿cómo nos favorece el miedo? Hay que cambiar la perspectiva y vamos a romper paradigmas. Decimos que para uno alcanzar el éxito en la vida, debes vencer tus miedos. Eso es lo que siempre nos han dicho. Debes vencer tus miedos. Pero Debes no ser una todos lo persona logramos. que te lanzas, ¿no es cierto? Pero ese mismo hecho de creer que debo vencer mis miedos, a veces hace que yo hago del miedo algo más grande y contraproducente. Entonces, lo que nosotros sugerimos es que hagas del miedo tu mejor aliado Qué bueno. para el éxito. Si uno va al internet y busca, dice, ¿qué es miedo? El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro, real o irreal o Que imaginario. nos imaginemos. Exacto. Claro. Entonces, yo lo que tengo que hacer es buscarle el miedo, el punto donde yo voy a apalancarme a través del miedo. Por ejemplo, tú decías, Marinés, antes de arrancar como que tengo miedo, ¿no? Claro, sí. Yo lo digo que es normal y eso es lo que me hace arrancar así con más ánimo, con más energía, porque es el miedo igual que De tenemos hecho, como de seres hecho. humanos. Cuando el miedo no es ni bueno ni malo. El miedo es lo que tú decidas que sea. ¿Cuándo es malo? Cuando te paraliza. Ya. Cuando por miedo no haces cosas más grandes. Cuando por miedo no sales de tu zona de confort. Ahí sí, pues bueno, el miedo es malo. Pero cuando tú dices, no, yo temo a estar en una postura en la cual no me gusta y me aviento a. Ya. Entonces me apalanco. Por ejemplo, si uno analiza los grandes personajes de la historia, han sido personas que definitivamente han tenido muchísimo miedo. Gandhi. ¿Qué lo llevó a hacer lo que hizo? Fue precisamente el tener un miedo tan grande Ya. de dejar a su pueblo sin libertad. El mismo Jesús. ¿Qué miedo no pudo haber tenido de no salvarnos? Pero no se dejaron paralizar. Nuestros padres, por ejemplo, mucho miedo de ver a un hijo mal, Claro. de ver a un hijo sin un futuro próspero. Todos tenemos miedo un poquito del hecho de que vamos a ser padres. Tenemos miedo porque desconocemos lo que se nos viene. Pero con el tiempo y de pensar que tenemos una criatura en nuestras manos, sabemos que tenemos que salir adelante y ese miedo pues logramos rebasar. Ese es justamente el tema del apalancamiento. Yo uso el miedo a mi favor. ¿Ok? Entonces, como decía el paradigma de que te dicen, tienes que vencer tus miedos, tienes que perderlos. Yo en cambio digo, no, qué bueno que tengas miedo, Ya. porque si no tuvieses miedo, te quedarías estático. ¿Y cómo progresas? No llegas a ningún lado. Entonces aprovecha de tus miedos. Ahora, cuando yo busco mejora, tengo que tener claro que al cerrar la puerta, al salir de esa zona de confort, al cerrar la puerta, va a estar una sombra bien grande ahí, que es el miedo de pisar un terreno diferente. Pero no me puedo quedar estático. Tengo que pensar en el beneficio que genera el accionar en ese terreno inestático, en ese terreno donde no he pisado, para obviamente conseguir un logro. Entonces sí comienzo yo a accionar de diferente manera. Importantísimo el hecho de cambiar. Qué equivocados estamos cuando le decimos, no hay que tener miedo. A veces hasta a nuestros pequeños les decimos, no hay que tener miedo. Y es lo lógico lo que usted dice, hay que tener miedo,
para poder avanzar, para poder crecer, para hacer muchas cosas que a veces no lo podemos hacer. Una vez que decimos que el miedo está allí, que reconocemos que el miedo está ahí, tenemos 3 opciones para verlo. 3 ¿Cuáles? puntos. La una puede ser que yo pretenda ignorar que está el miedo. Ya. Pretenda ignorar, pero en mi subconsciente yo sé que está allí. Entonces, al estar allí el miedo y yo pretender ignorar, esto me gasta energía, porque yo acciono, pero hay algo que me detiene. Esa es una forma de ver el miedo. La siguiente forma de ver el miedo es cuando yo lo acepto, pero me paraliza. Ah, no, yo no hago eso porque no, tengo miedo. ¿Ok? Y la tercera forma, que es la correcta de ver el miedo, es que yo lo acepto y lo uso como mi mejor aliado. Ya. O sea, lo abrazo y digo, bueno, eres mi amigo. Gracias a ti no me estabilizo, no me paralizo. Y bueno, vamos, acciono. Importante el reconocer mis miedos. ¿A qué le temes? Una vez que identificas tus miedos, bueno, ahora sí, vamos a trabajar con el miedo. Y obviamente a dar el paso adelante. ¿Ok? Claro, ahí ya con el miedo como que si no nos hemos paralizado en buena hora, buscamos alternativas, tenemos creatividad, logramos muchísimas cosas. Qué bueno, el día de hoy, pues usted amigo y amiga que nos está mirando, mire lo que significa el miedo. Casi siempre decimos, no hay que tener miedo. Y sí, el miedo está ahí porque somos esos seres humanos que estamos vivos, que estamos sintiendo. Dice una frase, aquel que no conquista todos los días el miedo, sin duda alguna no ha aprendido el secreto de la vida. ¿Ya? Sin duda alguna. Enfréntalos, pero no como el hecho de tener un rechazo. Yo digo, alíate. Sin miedo no vas a progresar. Cuando más grande es el miedo, más grande va a ser el logro que lo vas a adquirir, que vas a alcanzar. Entonces, hasta el miedo, pues, tu mejor aliado. Más grande va a ser el éxito que usted va a lograr si tiene un poquito de miedo y en serio. Y si se paraliza, ¿qué sucede? Ahí es donde nosotros decimos tienes que trabajar mucho con la inteligencia emocional. Ya. Tienes que trabajar mucho con la inteligencia emocional. ¿Qué pasa cuando uno tiene miedo desmedido? Por ejemplo, vemos que viene hacia nosotros un perro. Dice que cuando tú dejas que el miedo sea más alto que tu inteligencia emocional, haces que tu inteligencia baje. Normalmente, Y los perritos sienten obvio, ese terror, ese miedo a ellos. es como que le incitas, ¿no? Pero yéndonos al punto de que cuando yo siento miedo, tengo que tener mucho cuidado de que mi inteligencia sea superior a ese miedo, porque caso contrario, hago cosas nada coherentes precisamente por el miedo. Entonces tiene que haber un equilibrio. Lean mucho el tema de la inteligencia emocional. Una persona con inteligencia emocional impresionante, pues la forma de accionar. Bueno, así es como lleva adelante esta corporación intelectual que pues justamente lo representa Fernando Quilumba allá en la ciudad de Otavalo. A través de la corporación intelectual, ¿cómo se logra llegar a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, con este tema? Nosotros manejamos una situación bastante diferente a todo tipo de centro académico. Nuestra filosofía como institución en método es el constructivismo humano. Todas las personas somos un mundo diferente, pensamos, actuamos de diferente manera. Entonces, antes de arrancar con todo tipo de tutoría, que es el tema del idioma inglés y el tema de agilidad mental, todo alumno es sometido a una evaluación. ¿Qué tipo de aprendizaje tú tienes? Si eres más visual, si eres auditivo, si eres kinestésico. Cuando determinamos eso, arrancamos, verificando un 100% cuál es tu lado más fuerte de aprendizaje. De manera individual. De manera individual, en un ambiente 100% personalizado. El miedo a hablar inglés, un paradigma mental que tenemos. Cuando el idioma inglés, como el español, son idiomas, y uno aprendió el español, lo mismo puedes aplicar con el tema del idioma inglés. Imagínate que, Marinés, nosotros garantizamos que el alumno, si está en una edad de 3 a 8 años, aprenda a hablar inglés sin problema, definitivamente a hablar. Y sin miedo. Y sin Dejemos, miedo. Fernando Quilumba es director de la Corporación Intelectual allá en la ciudad de Otavalo. El día de hoy hemos hablado de cómo transformar el miedo en éxito y cómo hacerlo finalmente a través de su mensaje.
Por supuesto. Bueno, extiendo la cordial invitación a todos nuestros padres de familia, a la gente que nos visita, a la gente que nos mira a través de la televisión y las redes sociales, pues tomen una alternativa diferente de capacitación para sus chicos. Aprender a hablar, escribir, leer, pensar e interpretar en inglés con nosotros definitivamente es algo muy fácil, es muy natural. Y a su vez también para todas las personas que tienen un problema con los chicos por cuestiones de aprendizaje, tenemos el proceso Mental Training, que es un proceso de agilidad mental enfocado a lo que es psicología educativa y psicología clínica, que te permite mejorar en todos los aspectos de lo que es agilidad mental, técnicas de estudio, técnicas americanas, oratoria y el tema de la lectura rápida. Dejemos la dirección entonces y algún número de contacto. Claro que sí, estamos en Otavalo, frente a la iglesia San Vicente Ferrer, en la ciudad de Limbaya. El número de contacto es 2925-017, 2925-017, con gusto estamos a las órdenes.